Pues, buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos esta tarde, ¿verdad? Para escuchar la palabra del Señor. Espero, pues, que, ¿verdad? Que seamos edificados, porque no solamente ustedes, sino que yo también me edifico, ¿verdad? Con la enseñanza del Señor Jesucristo. Y nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Pues con mucha más razón debemos de poner atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que encontramos en toda la Biblia, no solo en una parte como de la que vamos a hablar ahora. Pero en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Son 3 capítulos los que el Señor usa para presentar un mensaje muy especial para los miembros del Señor y también para todas, no solamente para los cristianos, sino que para todas las personas. El libro de Mateo, pues, habla del reino de Cristo, pero en Mateo capítulo 5, 6 y 7, encontramos algo que se llama el Sermón del Monte. Y en los versículos 1 al 12, ¿verdad? Encontramos lo que la Biblia llama las bienaventuranzas. Y en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, dice el texto: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mi querido hermano, mi querido oyente, cuando nosotros leemos estos versículos nos damos cuenta que las bienaventuranzas es como una escalera para nosotros. Es como una escalera que nos conduce hacia arriba. Y cuando digo hacia arriba, como dice el texto, ¿verdad? Que nosotros, pues, ¿verdad? Somos hijos del Señor y algún día vamos a estar con Él en el cielo. Estas bienaventuranzas son para nosotros los cristianos, pero también en realidad es para todos aquellos que andan como nosotros anduvimos en un tiempo. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que el predicador de este sermón es el propio Hijo de Dios, nuestro Padre Celestial. Y las bienaventuranzas están en un orden perfecto, porque fueron enumeradas por el hombre perfecto. No pudo haber equivocación, porque Él es Dios y Él pronunció estas palabras a sus 12 discípulos. Ellos tuvieron la dicha de escuchar, y yo creo también que, pues, algo otras personas lo escucharon también. Pero aquí dice que los discípulos se dirigieron a Él y Él se dirigió a ellos. Pero bueno, pensemos que también otras personas lo escucharon. Pero es algo maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros ahora estudiaremos la primera bienaventuranza. Quise leerlas todas para tener en mente de más o menos qué es lo que dicen las bienaventuranzas, aunque nosotros ya las hemos leído, ya las hemos escuchado, pero en este momento vamos a escuchar solamente una, ¿verdad? No más una, porque pues son varias y no hay tiempo. Pero nos damos cuenta que si el primer escalón de esta escalera estuviera a 3 metros de altura, sería mucho trabajo para poder empezar a escalar hacia arriba. Sería mucho trabajo para nosotros, o quizás para algunas sería imposible alcanzar el primer escalón de esta escalera si estuviera a 4 metros de arriba. Si nuestro Señor hubiera dicho, bienaventurados los de limpio corazón, hubiera sido una gran verdad, pero no nos ayudará tanto porque un hombre que no es pobre en espíritu no puede tener
un corazón limpio y no puede llorar y no puede ser misericordioso también. Por eso nuestro Señor Jesucristo empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y es lo que dice el Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como dije al principio, están las bienaventuranzas en un orden perfecto, porque el primer paso para que nosotros empecemos a agradar al Señor, para que nosotros empecemos a obedecer los mandamientos del Señor, debemos de tener humildad, debemos de recibir la palabra del Señor con humildad, sin preguntar, sin dudar, sino que solamente siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él dice, que el que obedece su palabra de una manera como Él espera, este hombre, esta mujer, será dueño del reino de los cielos, o ya es dueño del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta persona es pobre en espíritu y eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que el Señor espera. Eso es lo que el Señor quisiera de todas las personas, de cada uno del ser humano. Quisiera que sea pobre en espíritu y con una pobreza espiritual reconozca que depende de Dios y que solamente las enseñanzas de Él nos pueden llevar a estar tomados de su mano y poder caminar junto a Él, haciendo su voluntad todo el tiempo. Así es que el primer punto que vamos a mirar dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque este es el principio para lograr el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque en ellos se cumple la promesa del Señor Jesús. En todas aquellas personas como nosotros que humildemente hemos escuchado el Evangelio, lo escuchamos algún día, creímos el Evangelio, hicimos los requisitos que el Señor requiere para poder estar dentro de su cuerpo, entonces nosotros empezamos a ser bienaventurados en aquel momento que nos entregamos al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos humildes y aceptamos el Evangelio del Señor Jesús de una manera que Él quiere que todos la esperen. Entonces la pobreza espiritual es una cualidad que describe únicamente a los que pertenecen al reino de Dios. O sea, es un estado de bendición divina. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza es también, ¿verdad?, algo que describe a Dios, porque Dios es bienaventurado. O sea que cuando Él dice bienaventurados los pobres en espíritu, Él quiere decir que nosotros somos felices. Esto significa felicidad, bienestar, prosperidad espiritual y todas aquellas cosas, ¿verdad?, espirituales, bendiciones que vienen del Señor, que vienen de lo alto, y todo eso, sabiendo que nosotros la tenemos, eso nos da felicidad y bienestar espiritual. O sea que esto está explicando quiénes son los que realmente tienen felicidad. Usted y yo. Si somos pobres en espíritu, si estamos obedeciendo lo que el Señor dice porque ya hemos obedecido su palabra, eso significa que nosotros tenemos felicidad, tenemos paz interna, tenemos comunión interna, tenemos todo eso que el Señor espera de cada uno de sus hijos. O sea, los bienaventurados, por ser pobres en espíritu, son felices y estos son aquellos que están en el reino. Nosotros, que ya estamos aquí en el reino de Cristo, somos felices, somos contentos, somos dichosos. ¿Por qué? Porque estamos alabando y glorificando al Señor de la manera adecuada, de la manera perfecta que Él desea que todos le sirvamos. Si tenemos cierto atributo en nuestro carácter, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, ser pobres en espíritu, o sea, somos humildes.
tenemos una humildad que Dios espera de nosotros. Entonces, si tenemos esta cualidad de humildad, nosotros somos bienaventurados. Somos felices, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor y Él se siente también contento con nosotros, contentos con todos aquellos que tienen un corazón humilde. Somos bienaventurados y las bendiciones en el reino de Dios depende de lo que somos cada uno de nosotros. Es una felicidad independiente de toda circunstancia diaria. O sea, que nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, no depende de la suerte de cada día. Somos felices porque dependemos del Señor y nuestra felicidad depende de nuestra relación con Dios. O sea, que el gozo que tenemos no deja de existir aún en medio del dolor, de la pérdida, de las lágrimas, de la tristeza y aún de la muerte misma. Nuestra felicidad sigue adelante porque depende de nuestra relación, de la comunión que tenemos con nuestro Dios. Sabemos que necesitamos de Él y cuando estamos en medio del dolor, de la pérdida, de la lágrima y aún de la muerte, nosotros tenemos comunión con Dios y venimos delante de Él con humildad, pero con serenidad. Venimos delante de Él dándole gracias por la resistencia que nos da, por la fuerza que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras penas, Él conoce nuestro dolor y nos ayuda y nos alienta para que no desmayemos y no nos volvamos atrás, para que no flaqueemos, sino que nuestro gozo y felicidad siga siempre adelante en medio de cualquier tribulación. Así es que para tener esta bienaventuranza se debe recibir la palabra de Dios con humildad, aceptar la palabra de Dios, reconocer nuestra pobreza espiritual. El hombre debe de reconocer que es un mendigo, desnudo, pobre y miserable, si no tenemos a Dios con nosotros. Si no tenemos a Dios con nosotros, estamos completamente abandonados a nuestra propia suerte. ¿Y qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos? Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Eso lo sabemos, ya lo hemos aceptado, que dependemos del Señor. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, hermanos, que nosotros, el hombre, la mujer, debe reconocer que depende de la misericordia de Dios, que todos necesitamos la misericordia de Dios. Bienaventurados, dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos han conocido la verdad de esta bendición. El predicador subió a su estrado. No era un estrado cubierto con brillante piso, ni con lujosas alfombras, donde él se paró y predicó este sermón. Era un estrado que él mismo había preparado con un maravilloso pasto verde, con lindas flores de todos los colores que adornaban el púlpito donde él se colocó para predicar este sermón. Este lugar no tenía sillas lujosas con cojines cómodos, pero sí tenía piedras donde los recipientes se sentaron y los que se sentaron sobre el suave verde pasto, todos juntos, escucharon atentamente lo que nuestro Señor decía. Las enseñanzas que él estaba dándole a sus 12 apóstoles. ¿Cómo es que el discípulo del Señor debe de vivir en el reino? Eso es lo que él empieza enseñando. Eso es lo que él está diciendo. Ustedes, si quieren vivir en el reino de Cristo, si quieren pertenecer al reino de Dios, si quieren estar en el cielo algún día conmigo, ustedes deben de ser pobres en espíritu. Reconocer la pobreza que ustedes tienen espiritual. No está hablando de una riqueza literal que yo, aunque tenga una ropa bonita, no me la voy a poner porque soy humilde. No estamos hablando de esa clase de humildad.
Ustedes todos sabemos que el rey David fue rey, no le faltaba nada, fue un hombre rico intensamente, pero él dependía del Señor, él confiaba en Dios. Entonces, él no era rico él no era pobre porque no tenía nada, él tenía todo, pero él tenía un corazón dispuesto a servirle al Señor. Él tenía un corazón que le agradaba a Dios siempre, diariamente. Entonces, el Señor está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se está dirigiendo a aquellas personas como nosotros, que en un tiempo andábamos haciendo lo que las tinieblas nos mandaban, lo que nosotros queríamos, pero ahora no. Cuando reconocimos que nosotros dependíamos del Señor y que solo Él es el único a través de cómo nosotros podemos llegar al reino de los cielos, le obedecimos. Escuchamos, obedecimos y así de esa manera nos entregamos a Él voluntariamente y empezamos a vivir como Él desea que vivamos. Las personas que estaban escuchando al maestro de Galilea entendieron que lo que estaba diciendo no ponía al hombre abajo, sino que ponía al hombre en un nivel elevado, que todo aquel que fuera humilde, pobre en espíritu, podía estar con él. Eso es lo que nosotros debemos de entender, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos o amigos que nos están escuchando, que cuando él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, esa palabra, pobre en espíritu, la pobreza espiritual, no me está poniendo abajo, sino que al contrario, si notamos bien, nos está poniendo en alto. Nos está engrandeciendo el Señor, el propio Dios, el propio Hijo de Dios me está diciendo, si tú eres humilde, si tienes un corazón humilde, tú vas a estar al nivel mío. Tú vas a estar algún día conmigo. De esa pobreza está hablando. Y de ese nivel espiritual es la que Él quiere que nosotros entendamos. Y así es como Él empezó ese maravilloso sermón que ahora nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras, que es llamado el Sermón del Monte. Y ustedes, mis hermanos, pueden leer los 3 capítulos, 5, 6 y 7. Leerlo con cuidado, tomarse su tiempo y ustedes van a ver que dice Él que nosotros debemos ser la sal de la tierra, que nosotros debemos ser la luz del mundo, que nosotros no debemos vivir con ira, que nosotros debemos obedecer al Señor. Sí, cuando ustedes lean estos 3 capítulos otra vez, si ya lo han leído una y otra vez, vuelvan a leer pidiéndole a Dios que tengamos esa pobreza espiritual para entender las enseñanzas que Él da en estos 3 capítulos. En realidad, todo el libro de Mateo habla del reino de los cielos, pero Él dice, y nosotros debemos de comprender y entender y aceptar que solamente la pobreza espiritual nos va a llevar al reino de los cielos. Es algo que tenemos ahora. Los que ya hemos obedecido al Señor y Él nos ha puesto en la iglesia del Señor, es algo que ya tenemos ahora. El reino de los cielos es de nosotros ya. Porque el Señor no dice de ellos será en un futuro. Él dice de ellos es. ¿Por qué? Porque nosotros, desde el momento que nos entregamos al Señor, Él nos santificó, nos apartó. Somos un pueblo santo, somos un pueblo redimido, somos un pueblo apartado para servirle al Señor de la manera que Él desea. Entonces nosotros ya estamos en su reino. Somos el reino de Cristo ya. Y entonces algún día se va a hacer perfecto, se va a perfeccionar. Pero todo lo que estamos haciendo ya aquí, lo estamos haciendo conforme a la voluntad que se hace en el cielo. Él dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es algo que tenemos ya y que será nuestro siempre, si seguimos siendo la clase de personas que Dios aprueba. Si oramos, si somos mansos,
si tenemos hambre y sed de justicia, si somos misericordiosos, si tenemos un corazón limpio, si somos pacificadores, si buscamos la paz con los demás, con los hermanos, con el prójimo, con todos, si soportamos la persecución por causa de la justicia, si soportamos las ofensas que nos hacen todos. Y si continuamos viviendo de la manera que nuestro Señor nos enseña en este sermón y en toda la Biblia, entonces nosotros estamos seguros de que estamos ya en el reino de los cielos y que algún día le veremos a Él tal como Él es. En otra ocasión, nuestro Señor dijo, nuestro Maestro Divino dijo, que nosotros debemos de ser como niños. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Miren lo que dice en Mateo 18, 1 al 5. Dice, Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero notemos el versículo 3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cómo son los niños? Todos nosotros sabemos cuál es el carácter de un niño inocente. Son inocentes, humildes, sin rencor, sin odio, sin envidia. Nosotros sabemos eso. Y en toda la Biblia nos enseña todo acerca del carácter humilde que un hombre debe tener para que sea dueño del reino de los cielos. O sea que es una bienaventuranza que pone al hombre para que dé su primer paso para poder obtener las demás bendiciones que el Señor promete. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre que recibe la bendición de Dios no le falta nada. Y cuando digo la bendición de Dios, me refiero a estas bienaventuranzas que están en este libro y me estoy refiriendo también a todas las promesas divinas que el pobre en espíritu recibe ahora y que serán completamente perfectas en el cielo al lado de nuestro Señor. El hombre que recibe la bendición de Dios tiene lo más importante en esta vida y en la vida venidera. Lo tiene todo, no le falta nada. En Efesios capítulo 1 y el versículo 3, dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Son bendiciones que Dios ha prometido para todos aquellos que vienen a Él humildemente, aceptando su palabra y obedeciendo a Él y así entregándose a Él. Y así empieza a vivir y a gozar de esas bendiciones que Él tiene preparados cuando nosotros entramos a vivir en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él, nosotros somos bendecidos, recibimos todas esas bendiciones que el Señor nos quiere dar, que nosotros estábamos desperdiciando antes de venir a Él, y que muchas personas que no se han entregado al Señor, que no le están sirviendo como Él desea, están desperdiciando. Estas bendiciones no son para ellos, porque no han aceptado al Señor humildes, porque su corazón todavía está renuente, todavía está esperando otra oportunidad. Han de decir todavía no estoy preparado, pero en realidad ninguno se puede preparar para ser cristiano. El Señor dice que necesita un corazón humilde en todos aquellos que le quieran servir para recibir las bendiciones del Señor.
Mi querido hermano, mi querido amigo, los niños que me están escuchando, déjenme decirles, qué grande es ser cristiano, qué dicha es ser cristiano. Es una maravilla ser cristiano. Qué maravilloso es tener vida en el reino de los cielos. Qué maravilloso es ser pobre en espíritu, porque sabemos que la pobreza espiritual nos lleva a estar con el Señor. Ya estamos con el Señor. Cuando nosotros vamos a la iglesia local en donde nos reunimos, todos los días que se reúnen, el domingo o entre la semana, cada día que vamos, estamos frente al Señor. En nuestro hogar, estamos frente al Señor. En nuestra vida diaria, estamos frente al Señor. ¿Por qué? Porque nos hemos entregado a Él con humildad. Nos hemos entregado a Él con voluntad. Nadie nos ha forzado, solamente la palabra del Señor que hizo la obra en nuestro corazón, que Él cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y así reconocimos humildemente que verdaderamente lo necesitábamos y lo encontramos, lo aceptamos y ahora vivimos con Él. El que ya está en el reino de Cristo no da gracias a Dios porque no son como los otros hombres. Fíjense bien lo que acabo de decir, lo voy a volver a leer. El que ya está en el reino de Cristo, el que es pobre en espíritu, el que es humilde, no da gracias a Dios porque no son como los otros hombres. O sea que nosotros, que estamos en el reino de Cristo, no debemos de dar gracias porque no somos como los otros hombres. Miren lo que dice en Lucas 18, 9 al 14. Quizás algunos se pueden de memoria este texto. Ya se dieron cuenta qué es lo que voy a leer. Mire lo que dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Notó? ¿Notó el corazón del fariseo? Tenía egoísmo, se sentía superior a todas las personas. Según él era el mejor. Él se estaba halagando, él se estaba engrandeciendo ante los ojos de nuestro Señor. Fíjense lo que él estaba haciendo. Él estaba juzgando a las otras personas. Yo no soy como este. Yo no soy como este hombre que está a mi lado. Sí, este hombre no era un hombre que tenía un corazón, no era pobre en espíritu. Él era orgulloso. Este hombre no se daba cuenta de que necesitaba la aprobación de Dios para estar bien delante de él. Este hombre estaba ricamente dotado de su propia opinión. Según su opinión, según él mismo, él era el mejor hombre. Él era la mejor persona. Él era el mejor siervo delante de Dios y menospreciaba a los demás por ser pobres en espíritu, sin darse cuenta que era un pobre miserable, ciego y desnudo, que todas sus obras eran como trapo de inmundicia, y más porque se enalteció y humilló a aquel que verdaderamente estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios y fue aprobado por Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos han conocido
su pobreza espiritual. Yo no los puedo ver, pero la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, hemos reconocido y seguimos reconociendo nuestras debilidades y limitaciones. Reconocemos nuestras necesidades espirituales. Reconocemos que dependemos de Dios y que sin Dios no podemos hacer nada, no valemos nada. En 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 10, dice el texto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya se acordaron quién escribió estas palabras. El apóstol Pablo. Este amado hermano de nosotros, nuestro hermano Pablo, reconoció desde el llamamiento que nuestro Señor le hizo, reconoció que no sabía nada. Reconoció su pobreza espiritual, aunque había sido muy bien instruido, pero no era conforme a la verdad de Dios. La sabiduría que él tenía no era conforme a la voluntad de Dios. La sabiduría que él tenía no lo convirtió en un hombre pobre en espíritu, sino que al contrario, lo convirtió en un hombre arrogante. Pero cuando ya recibió el llamamiento de Cristo, cuando recibió el llamamiento de Dios, reconoció que no valía nada. Reconoció la misericordia de Dios sobre él. Y es así que se entregó a él fielmente, y nosotros, gracias a nuestro Dios que nos dejó escrita la vida de este apóstol, después de su conversión, para nuestro ejemplo y seguir lo que nos enseñó por medio de lo que él escribió. Gracias a eso nos damos cuenta que él fue un hombre pobre en espíritu, que desde ese momento de su entrega al Señor, él ya vivía en el reino de los cielos. El reino de los cielos ya era de él desde ese momento. ¿Por qué? Porque recibió la palabra del Señor, recibió el mensaje del Señor, recibió el llamamiento del Señor con un corazón humilde, dejó atrás toda la sabiduría que tenía por seguir a Cristo, por seguirle fielmente y obedecer y vivir conforme a la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo, él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Él siguió el ejemplo de Cristo, y él en su corazón, por el gran amor que él sentía también por la iglesia y por todas aquellas personas que él conocía y por los que no conocía, por el amor a nosotros, cientos y cientos de años después que él murió, él dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4:9. Imagínese el deseo que él sentía de que nosotros ahora seamos como él, que actuemos como él, que vivamos como él, de la manera que él vivió, humildemente. Eso, hermanos, debe de existir en cada uno de nosotros, y debemos luchar fuertemente, debemos forzarnos nosotros mismos para poder lograr esa pobreza espiritual que Dios quiere que haya en cada uno de los corazones de nosotros. Cuando cometemos algún error, le debemos de pedir perdón al Señor rápidamente, pero lo mejor que debemos de hacer es pedirle a Dios que vivamos en luz como Él es luz, porque Él así dice, que Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces Él quiere que también en nosotros no haya ningunas tinieblas, y lo podemos lograr siempre y cuando nosotros tengamos un corazón humilde, que seamos pobres en espíritu. Él dice que nosotros busquemos la santidad. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios como a Él le agrada. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo nunca olvidó
lo pobre que era espiritualmente antes de su conversión. Así que él permaneció con un carácter humilde desde ese momento hasta que nuestro Dios lo llevó de este mundo. Él vivió toda su vida cristiana de una manera que le agradó a Dios siempre. Lamentablemente, en muchos de nosotros que conocemos los escritos del apóstol Pablo y los consejos que nos da y el deseo de que sigamos su ejemplo, muchos de nosotros no lo hemos olvidado. No nos acordamos de lo que él nos enseña o ignoramos completamente que debemos de ser pobres en espíritu y vivimos nuestra vida cristiana no muy de acuerdo con la voluntad de Dios y no muy de acuerdo con el deseo de nuestro amado apóstol Pablo, que deseaba que nosotros sigamos su ejemplo y vivamos como él. Esta bienaventuranza, mi querido hermano, mi querido oyente, significa la completa abnegación de sus propios deseos y la humilde sumisión a la voluntad de Dios. Yo lo puedo decir así para mí mismo. Esta bienaventuranza significa mi completa abnegación a mis propios deseos y mi humilde sumisión a la voluntad de Dios. O sea, yo debo crucificarme a mí mismo para poder servirle a Dios como Él quiere. Crucificarme a mí mismo y llevar la vida que Dios quiere para que yo pueda ser aprobado por Él, para que podamos ser aprobados por Él y vivir como Él quiere, para ser pobres en espíritu, para ser humildes y así de esa manera estemos contentos viviendo ya en el reino de los cielos. En Lucas 9, 23 al 24, el texto lee de esta manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjese lo que dice, hermano. Fíjese lo que dice en el versículo que acabamos de leer. Miremos la última parte. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es lo que nosotros debemos recordar siempre, que no se nos debe de olvidar, porque el Señor Jesucristo quiere que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz cada día y seguirle a Él todos los días cargando nuestra cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí debemos de poner importancia a lo que Él dice. Cada día. El siervo del Señor. Los que ya hemos sido salvados por Cristo. Los que ya tenemos vida eterna. Los que ya vivimos en el reino. Debemos de negarnos a nosotros mismos todos los días. Llevar nuestra cruz todos los días. No solo una semana. No solo un mes. No un año. No. Todos los días. Hasta que Él venga. Soportando todo. Porque Él, aunque tengamos dificultades en esta vida, aunque seamos fieles, aunque practiquemos la santidad, que es con la cual nosotros veremos a Dios, y nos esforcemos todo el tiempo, nosotros debemos de llevar nuestra cruz cada día, no solamente por un tiempo. Debemos de tomar nuestra cruz y crucificarnos cada día, no solo un día. Nosotros debemos de hacer, como acabo de decir, lo que el apóstol Pablo dijo. Cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así nosotros también debemos de decir, mis hermanos,
Y usted, mi querido oyente, si hay algún oyente que no se ha entregado a Cristo, que sabe que hay Dios, que sabe que debe de obedecer al Señor, que sabe que Él ofrece la vida eterna a todo aquel que le ame y le siga, usted debe aprenderse por lo menos este texto ahora. Anótelo. Gálatas 2:20, en donde dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que Dios quiere que lleve cuando usted se convierta al Señor. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros, los ya convertidos, llevemos cada día. Que estemos crucificados con Él y haciendo su voluntad, no la mía, no la nuestra. En cada corazón arrepentido verdaderamente hay un trono y una cruz. ¿En cuál está usted? ¿En cuál está Cristo? Cuando el Rey está en mi corazón, yo estoy en la cruz, viviendo conforme a su voluntad. Cuando el Rey Jesucristo está en la cruz, yo estoy viviendo y haciendo lo que a mí me place, quizá con conocimiento o ignorantemente, quizá ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero no nos hemos sometido a Él completamente y todavía quiero hacer algo que a mí me parece bien, olvidándome que el deseo del Señor es que yo sea pobre en espíritu, reconociendo que yo no puedo dirigir mis pasos. Reconocer que solamente es el único que puede guiarme por medio de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119 y 115. Entonces debemos de ponernos a pensar cómo nosotros estamos viviendo. Estoy crucificado con Cristo, Él es el que está guiando mis pasos, Él es el que está guiando mi vida diaria, o yo estoy guiando mi vida, o yo estoy viviendo como a mí me parece, aunque yo digo que estoy con Cristo en su reino ya. En Jeremías capítulo 10, versículo 23, el texto dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros debemos reconocer humildemente esto, pero para reconocer humildemente esto, nosotros debemos ser pobres en espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, reconocer que dependemos de Él, que lo que yo pienso no es lo que Él piensa, que todo lo que nosotros hacemos debe de estar conforme a la voluntad del Señor. Y nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria, debe ser guiada por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo ordenar mis pasos. La pobreza de espíritu. Los pobres en espíritu se refiere a nuestra actitud hacia nosotros mismos, hacia lo que somos, no a lo que tenemos. Es el que tiene el carácter del Señor, el que trata fuertemente de vivir como el Señor vivió. Este es el pobre en espíritu y es dichoso. ¿Por qué? Porque de Él es el reino de los cielos. Y por este regalo, por esta bendición, debemos de profundizar nuestro conocimiento para vivir guiado por el Espíritu, y así esta bendición que ya es nuestra llegue a perfeccionarse completamente cuando estemos con nuestro Salvador frente a frente, porque de nosotros es el reino de los cielos y algún día estaremos con Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque viviendo así no perderemos el gozo de vivir con Dios. Este es el segundo punto. Así que nosotros podemos ver que la pobreza espiritual nos conduce al cielo, nos conduce a una vida plena, a una vida satisfecha, a una vida tranquila. Cuando nosotros somos pobres en espíritu, estamos gozosos. ¿Por qué?
porque estamos viviendo ya con nuestro Señor. Y así, este gozo será siempre de nosotros desde ahorita y se perfeccionará cuando nosotros le miremos tal como Él es. Pero mientras tanto estamos aquí en esta tierra, nosotros debemos de ser pobres en espíritu. La bendición de los pobres en espíritu, ya sabemos, dice el texto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La bendición de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Mi querido hermano y amigo que me escucha, si perdemos esto, lo hemos perdido todo. Cristianos que somos cristianos ya, debemos de esforzarnos y luchar por ser pobres en espíritu y vivir como Dios quiere. Y los que no son cristianos deben de aceptar la palabra del Señor con humildad, reconociendo su pobreza espiritual, reconociendo que solo Dios puede hacer en ellos la obra de la salvación de su alma y así obedecer su palabra, y entonces van a poder empezar a vivir de la manera que Dios quiere. El reino de los cielos es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. De él profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista vino en preparación para su establecimiento. Cristo murió para hacerlo posible. Y Cristo, si Él murió para hacer posible que el reino de los cielos sea de nosotros, debemos de aprovechar este sacrificio de nuestro Señor para que tenga provecho en nuestra vida y así de esa manera estar confiados de que, como Él dice, el reino de los cielos es de nosotros. En esto notamos la importancia de la humildad. En esto usted, mi querido amigo, y nosotros como cristianos debemos notar la importancia de la humildad, que debemos ser humildes, debemos de esforzarnos y pedirle a Dios que cuando le fallamos debemos de sentir el dolor, debemos de sentir la tristeza que hemos ofendido a Dios, que hemos ofendido a las personas también, pero el problema, la tristeza debe ser que hemos ofendido a aquel que se entregó por mí, aquel que hizo posible el reino de los cielos para cada uno de aquellos que son pobres en espíritu, que Él murió por esto y Él lo hizo posible y nosotros no lo debemos de rechazar. Solamente los pobres en espíritu reconocen su necesidad del Señor y la falta de justicia en su propia vida. Solamente ellos aceptan la autoridad del Señor en su palabra y obedecen el plan de salvación sin pretextos ni dudas. Solamente ellos pueden depositar toda su confianza en Dios y andar por fe. Y como dice el Señor, en tiempo presente, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo tenemos ahorita, en el presente, y ya tenemos el reino de los cielos, ya es de nosotros. Somos coherederos del Rey, somos coherederos con Cristo. El Rey gobierna en nuestro corazón, porque somos de Él, porque andamos como Él quiere. Aquellos a quienes Dios gobierna son el reino. Aquellos que se someten a la voluntad del Señor humildemente son el reino de Cristo. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros dejamos que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nos guíe por el buen camino y mantenernos en ese buen camino todo el tiempo. El reino es donde se hace la voluntad de Dios. Dios quiere que la iglesia de Cristo, que la iglesia del Señor, el reino de Cristo aquí en esta tierra, haga la voluntad de Dios así como se hace en el cielo.
Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por eso debemos de vivir aquí haciendo la voluntad de Dios, porque desde ahorita ya estamos viviendo lo que vamos a vivir algún día en el cielo si es que nosotros persistimos en tener un corazón humilde, practicar la humildad, ser pobres de espíritu, porque ese es el deseo del Señor para que nos dé el reino de los cielos. La pregunta vital es, ¿tiene usted el carácter necesario para participar en el reino de los cielos? O dicho de otra manera, ¿tengo yo el carácter necesario para participar en el reino de los cielos? O de otra manera, ¿es usted humilde o soy humilde? Es una pregunta, mis queridos hermanos y mi querido oyente, amigo, una pregunta que usted se tiene que hacer. Pero aquí la estoy haciendo en conjunto. ¿Tiene usted el carácter necesario para participar en el reino de los cielos? ¿Es humilde? Reconozcamos nuestro corazón. Hagámonos un examen interno. No debemos de poner el pretexto de que somos débiles, de que el espíritu está dispuesto y la carne le es débil. No. También el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. También él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, quiere decir que por mi propia cuenta nunca voy a llegar a ser pobre en espíritu. Usted, mi querido amigo, nunca va a llegar a ser pobre en espíritu por sus propios medios, por su propia voluntad. Nosotros como cristianos también ya somos cristianos, pero debemos esforzarnos, debemos de luchar, debemos de tener cuidado, de cuidar nuestra salvación, para que algún día esta bienaventuranza se haga completo al lado de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros para redimirnos de la potestad del pecado y venir a Él y hacer la voluntad de Él. Si en esta noche, en algún lugar de los que nos están escuchando, alguien quiere bautizarse obedeciendo lo que hemos estudiado ahora, siendo pobre en espíritu, reconociendo que usted necesita la misericordia de Dios, usted se puede bautizar hoy mismo. Si hay alguno que lo quiere hacer y hay allí los medios cómo hacerlo, lo puede hacer hoy. Y si no es así, lo puede hacer. Pero decida en su corazón hoy. Hoy es la oportunidad. Decida hacerlo. Tal vez el siguiente día, porque digamos que ahorita está muy lejos de donde usted lo puede recibir el bautismo para perdón de pecados. Cuando usted lo haga, Dios se va a alegrar. ¿Por qué? Porque su palabra le ha convencido y le ha hecho ver que usted necesita la misericordia de Dios y humildemente lo ha aceptado. Y usted va a empezar a vivir como Dios quiere, como nosotros también, los que estamos aquí, que ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Vivamos así todo el tiempo, todos los días, a cada momento, para que nuestro Señor esté contento y así de esa manera sea la honra y gloria para nuestro Señor Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido el estudio de esta tarde.